día y tampoco pasó nada. Pero siguieron orando, no se desesperaron. Pasó el quinto día. Posiblemente se fueron algunos, porque eran como 400 números los que habían escuchado al Señor, a lo que a Él se le había aparecido. Aleluya. Pasó el séptimo, el octavo, el noveno día, y seguían esperando. La palabra declara que el Señor se le apareció a ellos en un promedio de unos 40 días. La fiesta de Pentecostés, del momento que el Señor murió, faltaban 50 días. Es decir que el día décimo, según los cálculos de la palabra, ese día ellos estaban orando todavía y clamando. Y dice que de repente, la bendición de Dios viene de repente, la unción de Dios viene de repente, lo que es de Dios viene de repente. Usted no tiene que buscarlo, usted no tiene que caerle atrás, usted lo que tiene que estar haciendo es lo que Dios quiere, adorando su nombre, bendiciendo su presencia, pidiéndole a Él que haga con usted como Él quiera, porque de repente dice la palabra que descendió un fuego, un estruendo que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es decir que no era una lengua humana, no era un intelecto humano. Ellos no estaban aprendiendo francés e inglés, ellos no estaban aprendiendo alemán ni chino. Ellos, benditos al Señor, solamente eran galileos. Eran personas, la mayoría eran personas del vulgo, que no tenían letra, pero tenían un encuentro con Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús no le iba a mentir, porque ellos lo habían visto hacer cosas grandes, maravillosas. Y no solamente eso, sino que cuando Él fue levantado, ellos vieron que en el cielo Él se desapareció de su vista. Los ángeles se le aparecían a esa persona como nada, como una persona igual. ¿Usted qué tiempo tiene que no ve un ángel? O cuidado si nunca ha visto un ángel. Pero esas personas eran iguales que nosotros. Eran de carne y hueso. Tenían nombres similares a los de nosotros. Se llamaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Es decir que no tenían un nombre de marciano, ni de alguien superdotado. Tenían un nombre igual que el suyo. Eran de carne y hueso. Muchos de ellos eran pecadores. Otros eran publicanos, como Mateo. Cada uno tenía algo que hacía. Es decir, que eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Pero ellos tenían algo diferente. Ellos daban todo por el Señor. Ellos daban todo por seguir al Señor. Ellos lo seguían donde quiera que Él iba, porque ellos querían conocer a ese Dios. Yo no sé si usted quiere conocer a ese Dios de poder. Yo no sé si usted quiere que la unción lo mueva, que la unción cuando tú estás durmiendo te despierte de madrugada, que de repente vengan sobre ti diversos géneros de lengua, que Dios te dé la interpretación de lengua, que Dios te use conciencia, que te dé el don de fe, que te dé el don de sabiduría, que te dé discernimiento de espíritu. Todo eso es para ti y para mí. Él lo tiene para dárnoslo, pero tiene que haber un deseo de ti que salga de tu alma. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero ver al Dios de la Biblia. Yo solamente no quiero cantarle al Dios de la Biblia y leer al Dios de la Biblia. Yo quiero que Él viva en mí. Yo quiero que su presencia se manifieste en mí. Y dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Dice la palabra que en aquel día de la fiesta habían venido personas de diferentes partes del mundo. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, árabes, cretenses, de Asia, de todas partes. Habían personas allí que hablaban diferentes idiomas, pero eran judíos que estaban dispersos en otras partes. Bendito sea el Señor. Y cuando de repente estas personas escuchan luego de este estruendo que estas personas están alabando a Dios y dando palabras de Dios por otras lenguas según las que ellos entendían, y dice la palabra que ellos se maravillaron, porque ellos sabían que estas personas eran galileos, que no tenían conocimiento. Bendito sea el Señor. Oiga, el poder del Espíritu Santo es fuerte, es tremendo. Cuando se mete en la vida de una persona, es algo que usted sale de lo natural, usted sale de la vida normal. Los que están normales te pueden decir lo que sea, te pueden decir ahí va el canuto. A ti no te importa que te digan eso, porque la unción que está en ti te hace entender que el canuto es Él, porque Él está pegado a la sabiduría terrenal y diabólica, pero tú estás en la sabiduría del cielo. Tú sabes lo que sientes, lo que vives, tienes discernimiento para entender que Él está afuera y está atado por el diablo y necesita ser libre.
que él no tiene la promesa ni la esperanza de ser salvo, pero tú eres salvo. Porque siente el gozo de la salvación en tu interior, siente la vida de Dios en ti, y sentir esa vida que hay en ti, bendito sea el Señor, nada puede moverte de Dios. La iglesia de repente comenzaron a decir que estaban borrachos. En aquel tiempo se burlaban la gente. Es decir que no es algo nuevo. Que se burlen no es algo nuevo. Había muchos que entendían que Dios estaba allí, pero también habían algunos que se burlaban porque dijeron: esta gente tan borracho, tan lleno de mosto. Y de repente Pedro se pone en pie, un hombre que no sabía hablar mucho, que no tenía intelecto, pero el Espíritu Santo de Dios vino en él y cambió la actitud de Pedro. El Señor sabía por qué le estaba diciendo a Pedro que se esperara, que aguantara hasta que la unción viniera sobre él, hasta que fuera bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces sería testigo del poder de Dios donde quiera que fuera. Dios quiere que tú seas testigo del poder de Dios, donde trabajas, en la fábrica, en la empresa, donde estudias. Dios quiere que seas testigo de que allí las personas sepan que allí hay un ungido de Dios, que hay una ungida de Dios, que hay alguien que tiene revelación de Dios para ver. Yo me acuerdo una vez que trabajaba en una compañía y había una hermana que habíamos como 1000 personas promedio en esa compañía. Y había una hermana que yo no la conocía ni por su nombre ni nada, porque éramos tantas personas. Y un día el Señor me revela que había un individuo, como ustedes le dicen a los flights aquí, un tigre allá en mi país, de estos que viven, que visten como yo. Y yo tuve una revelación que él la molestaba cada vez que ella salía del trabajo, iba para su casa. Se le paraba en el frente para querer besarla a la mala y abrazarla a la mala. Y ella es cristiana y ella no quería eso. Pero también el Señor me reveló que ella como que le gustaba también que el tipo la sofocara y la invadiera. Quería y no quería. Y un día Dios me revela esto sin yo conocerle y sin saber. Y cuando llego el otro día le digo: yo quiero decirte algo. Y me dice: dime. Y le digo: tuve una revelación contigo anoche. Dios me mostró que cuando tú sales de aquí, te vas por una calle pudiéndote ir por otra, y te sale al encuentro un tigre y comienza a sofocarte, queriéndote abrazar y queriéndote besar. Y ella me dice, como que yo estaba ahí, me dice: pero yo le he dicho que no me moleste. Ella comenzó inmediatamente, me respondió como que era que yo lo había visto. Y ella me dijo: es que él me molesta. Yo le digo que no me moleste. Y yo le dije: ¿por qué no te vas por otra calle? Vete por otra calle, que el Señor no quiere que te vayas por esa calle. Y Dios también me dijo que iba a herir al individuo que era. Yo no sabía nada de eso porque yo no vivía donde ella vivía, tampoco la conocía. Pero Dios me usó para revelarme, bendito sea el Señor, lo que ella le estaba pasando, para que ella entendiera que los ojos de Dios estaban sobre ella. Cuando alguien no entiende que los ojos de Dios están sobre él, le es fácil pecar, porque él cree que Dios no lo está viendo. Es lamentable que hay cristianos que creen que Dios no lo está viendo. Que hacen su avería. Están casados y quieren privar en jevito. Jevito en mi país es alguien que quiere privar bueno. En Don Juan. Escúchame, Juan, es Don Juan. Don Juan de que vive picando, enamorando a todo el mundo. A veces tienen su esposa y echan la esposa a un lado porque se creen que están más joven que ella. Pero el que tiene el Espíritu Santo no camina así. El que tiene el Espíritu Santo sabe que si camina mal, el Espíritu Santo lo puede cortar y lo puede hasta matar. Porque él tiene Biblia, tiene conocimiento y sabe que hubo un hombre que solamente lo que hizo fue que vendió una heredad y la vendió en un precio, y cuando la vendió fue donde los apóstoles y le dijo: aquí tiene el dinero. Y parece que de los mismos de él se robó lo mismo de él, porque hay gente que se roba lo mismo de ellos, pastor. Se robó lo mismo de él y fue pensando, porque él no tenía conocimiento. Pero parece que al Señor no le gustó aunque no tuviera conocimiento, porque cuando le mintió, Pedro dijo: no me mentiste a mí, sino que le mentiste al Espíritu Santo, porque el diablo tentó tu corazón para hacer esto. Y dice la palabra que cayó y expiró, muerto al instante. Y lo recogieron y fueron unos jóvenes y lo enterraron. Dice la palabra que el temor de Dios cayó en aquella iglesia. De repente llegó la mujer como al espacio de 3 horas. Y cuando llega Zafira, dice la palabra que Pedro le pregunta: dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad?
Y él dice, sí, en tanto. Dice, lo mismo que recogieron a tu marido, también te van a recoger a ti. ¡Pum! Muerta. Por eso es que hay muchas personas que no quieren que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Quieren guiar a ellos humanamente, porque cuando la guían humanamente pueden hacer lo que le den en gana. Pueden pecar, pueden ser indiferentes a Dios, pueden hacer lo que ellos quieren humanamente, porque cuando el gobierno del hombre está, no hay juicio de Dios. El juicio de Dios es al final, cuando el hombre muere. Pero cuando el Espíritu Santo está gobernando una iglesia, no hay nadie que pueda hacer lo que le da la gana. Todo el mundo tiene que andar pianito, tiene que andar en el Espíritu, porque sabe que el Espíritu Santo juzga. Y cuando el Espíritu Santo juzga, entonces lo que trae es muerte. Lo que trae muchas veces es herida. Yo estaba predicando en una iglesia en San José de Ocoa, donde una pastora que le dicen Elcilia Mateo. Y allí, mientras estaba predicando, el Señor me dio una revelación predicando. Él me dijo sobre una persona, me dijo que tratara de respetar en la casa de Dios, que si no respetaba a su pastora, el Señor lo iba a herir. Y salí de la iglesia luego que terminé de predicar. Y cuando vuelvo, porque el vehículo que tenía en ese tiempo se me dañó una manguera del radiador, tuve que devolverme porque era lejos de mi casa, era en otra provincia. Y cuando me devuelvo, que estoy llegando, están sacando a uno de los jóvenes de la iglesia partido, porque el Señor le partió la cabeza para irlo a coser, porque él había pronunciado palabras de deshonra a su pastora. Y esta iglesia es una iglesia que el Espíritu Santo obra en ella. Cuando el Espíritu Santo obra hay que andar pianito. Usted no puede estar por ahí afuera viviendo otra vida y cuando viene aquí a la iglesia mostrar otra pantalla, porque hay gente que realmente saben cómo tú vives, te ven. Dios tiene testigos en todas partes. Usted se puede ir a Quilicuro donde usted quiere, allá hay personas que te conocen, que van a aparecer. Después de ir a Viña del Mar y allí puede estar bañándote en 2 piezas y alguien te va a ver y te va a decir, oh, la hermana. Pero entonces después viene aquí como que nada ha pasado, como aquel que tiene la piedra y esconde la mano, no sabiendo que Dios te está mirando. Oiga, la necesidad de vivir en el Espíritu es una necesidad que la iglesia tiene 911. Es decir, tiene que ser algo muy necesario, porque cuando eso pasa, las personas que están en la iglesia son avivados. Pero no solamente eso, la palabra dice que cuando Pedro predicó el primer sermón se convirtieron 3,000 personas. Cuando la unción está en una iglesia, todo el que vive alrededor quiere saber lo que está pasando allí. Pero no es solamente de curiosidad, es porque el Espíritu Santo los toca y los convence de pecado. Por eso es que muchas veces cuando una iglesia está metida en el fuego de Dios, el diablo busca la manera de ver cómo va a entrar una discordia, una situación, para poder apagar el fuego del Espíritu. Cuando los hermanos entran en discordia, entonces el Señor se apaga, porque las personas deben pedir perdón, reconciliarse, y el orgullo humano, carnal y terrenal que tienen mucho, no permite que usted le diga a alguien: te ofendí, perdóname. Y aquel que no perdona tampoco va a ser perdonado. La Biblia dice que la misericordia triunfará sobre el juicio. Es decir, que si tú haces misericordia, tu misericordia va a triunfar el día que tú mueras. Hay muchas personas que creen que yo me convertí, que me voy a ir para el cielo ya porque me convertí y puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Usted está equivocado. Si piensa así, usted tiene que dar testimonio y fruto digno de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Usted no se va a ir de la falda de su papá, de su mamá, ni de los pantalones del papá. Digo, yo dije así porque ahora cualquiera usa falda y cualquiera usa pantalones. No se distingue quién es quién. Pero la iglesia tiene que ser diferente. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Donde quiera que estamos, la gente tiene que entender verdaderamente que somos hijos de Dios. El diablo, yo no me canso de decir esto, el diablo y sus demonios andan rodeando la tierra. Y donde tú estás, ellos te están mirando. Y un día, el día que menos tú esperes, te van a avergonzar. Si tú no vives conforme como tienes que vivir como cristiano y como cristiana. Dios no tiene vaca sagrada a nadie. Dios nos llama y nos ama, nos restaura, nos llena de su presencia. Oiga, ser lleno de la presencia es ser lleno del mismo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios venirá a vivir, a habitar en mí, yo siendo un hombre pecador, malvado. Y luego solamente por creer en Él, por ser limpio por su sangre, Él me moldea, me santifica, para Él vivir en mí, porque Él necesita que yo sea santificado para Él poder vivir en mí.
Por eso es que usted ve personas que son como los postes de luz, que no hay brisa que lo mueva. Están muertos espiritualmente, porque no tienen vida espiritual. Viven naturalmente, y al vivir naturalmente el Espíritu Santo, chao. Se necesita, para que el Espíritu Santo viva en usted y en mí, se necesita guardar los mandamientos de Dios. Se necesita vivir como Jesús vivió. Si usted no vive así, usted va a sentir de momento un día que Dios lo va a tocar de chepa. Una brisita te va a tocar un día, y de repente va a venir alguien nuevo a la iglesia que tenía mucho tiempo que no venía, y lo vas a ver danzando, hablando en lengua, profetizando, Dios usándolo, sanando personas, libertando endemoniados. Y tú con 20 años en la iglesia, nada. En Dios tenemos que ser completos. A Dios no se le puede dar nada a media. Dios no quiere nada a medias. Lo que es a media es tibio. Y lo que es tibio, Dios lo vomita. Lo echa de su boca. Porque Él quiere personas realmente que sean hijos de Él. Dios no quiere a nadie que esté jugando a tierra mal y a mal tierra. El diablo y Dios. Y muchas veces se van para aquel lado y el diablo le dice: vete para allá que tú eres cristiano. Es un decir. Y ellos dicen: no, diablo, yo quiero probar todavía un chin de lo tuyo. Porque no se deciden por Dios. No se deciden por ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no es predicar un mensaje, no es vivir predicando en diferentes naciones como yo lo hago. La gloria de Dios es la presencia de Dios en tu vida continuamente, que no falte el ungüento de Dios sobre tu cabeza. Pero para eso tus vestidos siempre tienen que ser blancos. Tiene que haber santidad de verdad. Si no hay santidad de verdad, yo no te voy a dar un mensaje para decirte que Dios te va a dar una jipeta, que te va a dar una casa, que te va a pagar un viaje contigo y la familia entera. Y Dios no me manda a decirte eso. Tengo que decirte que necesitas ser lleno de la unción y que necesitas para eso. Yo he visto manifestaciones de demonios avergonzando a personas y diciéndole delante de todo el mundo en la iglesia, diciéndole: tú no eres nada, porque tú hiciste esto y esto y esto, y han tenido que bajar la cabeza avergonzados.